En el episodio Zapatos Nuevos, Peppa consigue unos zapatos rojos brillantes en la tienda. Más tarde, cuando llega la hora de dormir para Peppa y George, si miramos la cama de George, podemos notar que no hay nada en ella. Pero momentos después, su dinosaurio de juguete aparece mágicamente a su lado. Antes, claramente vimos que no había nada en su cama. Hay dos explicaciones para esto. Primero, George escondió el dinosaurio de juguete bajo su manta. Segundo, los animadores cometieron un error. ¿Cuál crees que es la razón? En el episodio El ático de la abuela y el abuelo, Peppa y George van a la casa de sus abuelos para ayudar a ordenar el ático. Justo cuando entran a la casa, podemos notar una lámpara colgante justo encima de ellos. Pero el error aquí es que cuando suben las escaleras, la lámpara colgante ahora parece estar pegada a la pared. Sin embargo, antes, la lámpara colgaba hasta el suelo de la planta baja. ¿Cómo es esto posible? Estos errores son cada vez más graciosos. En el episodio El paseo en tren, Madame Gazelle lleva a Peppa y sus amigos a un paseo en tren, donde deben marcar en sus hojas de actividades lo que ven en el camino. Sin embargo, en la estación de tren, Pedro pierde su boleto. Si observamos con atención el suelo, podemos ver claramente que no hay nada allí. Pero momentos después, cuando Madame Gazelle llega, Zoe Zebra señala hacia el suelo, y de repente aparece el boleto de Pedro. No hay manera de que el boleto haya estado ahí desde el principio. Tal vez Zoe Zebra lo había escondido, y cuando Pedro miró a Madame Gazelle, ella lo arrojó al suelo. En el episodio Camas elásticas, la familia y los amigos de Peppa visitan el parque de camas elásticas de la señora Coneja. Mientras la señora Coneja les da una explicación, si miramos detrás de ella, podemos ver un escritorio vacío y un estante lleno de zapatos. Pero cuando la señora Coneja termina de hablar y vuelve a su escritorio, podemos notar que ahora hay una bota azul sobre el escritorio. Sin embargo, antes estaba completamente vacío. Y eso no es todo. Si miramos los zapatos de Susie Sheep, son de color azul, pero cuando se los quita, de repente son morados. Parece que los animadores de Peppa Pig tienen algún problema con los colores. En el episodio Papá cuelga un cuadro. Mamá Pig tiene un cuadro nuevo y bonito de Peppa y George, así que Papá Pig se ofrece a colgarlo. Mientras Papá Pig marca la pared, podemos notar que la caja de herramientas está justo detrás de Peppa y George. Pero momentos después, la caja de herramientas se mueve convenientemente cerca de Papá Pig. Y eso no es todo. Momentos después, cuando Papá Pig cuelga el cuadro, la caja de herramientas vuelve a su posición original. En el episodio La abuela oveja se muda, Peppa y Susie están jugando en la casa de Susie. Momentos después, Mommy Sheep entra para ordenar la habitación. Ahora observa bien. Mommy Sheep lleva 3 cajas de cartón y entra a otra habitación. Pero el error es que, cuando llegan a la otra habitación, el color de la caja superior cambia a blanco. Pero antes, todas las cajas eran del mismo color. Y eso no es todo. Cuando Mommy Sheep deja las cajas en el suelo, la caja blanca mágicamente vuelve a su color original. Parece que la caja de cartón tiene vida propia. Ahora, este siguiente error es realmente extraño. En el episodio La competencia de calabazas, es Halloween y Peppa ha estado ayudando al abuelo Pig a tallar su enorme calabaza. Pero el error aquí es que la calabaza cambia mágicamente de tamaño. Todo comienza cuando Madame Gazelle anuncia que habrá una competencia en la escuela. Más tarde, el abuelo Pig recoge a Peppa y ella le dice que hay un concurso para ver quién tiene la mejor calabaza. Momentos después, el abuelo Pig lleva a Peppa a su invernadero, donde ha cultivado una calabaza muy grande. Ahora, observa bien el tamaño de la calabaza. Es mucho más grande que la puerta del invernadero. Sin embargo, cuando el abuelo Pig saca la calabaza del invernadero, esta pasa fácilmente por la puerta. Pero antes vimos claramente que era mucho más grande que la puerta. ¿Acaso el abuelo Pig usó magia para reducir el tamaño de la calabaza? En el episodio Érase una vez, Peppa está leyendo un cuento a George, y si miramos la habitación, podemos notar varios objetos dispersos al azar. Justo detrás de George vemos un dibujo de un gato, y debajo de él, un carrito de juguete boca abajo. Pero el error ocurre
cuando Mummy Pig entra en la habitación. El carrito desaparece por completo. Incluso si miramos toda la habitación, no se puede encontrar en ninguna parte. Parece que el carrito de juguete decidió conducir hacia el atardecer por sí solo. En el episodio El día libre de la señorita Rabbit, podemos ver a Daddy Pig a cargo del carrito de helados. Ahora, prestemos mucha atención a la disposición de los sabores de helado. Cuando Daddy Pig recibe una llamada de Peppa, la escena cambia, y cuando vuelve a enfocarse en él, los colores de los helados han cambiado. En el episodio donde Daddy Pig les enseña a los niños cómo hacer sus propios charcos de lodo, después de todo, ese es el sueño de todos los niños en el mundo de Peppa, podemos notar que Peppa está muy cerca de George, Candy Cat y Susie Sheep. Pero en la siguiente escena vemos que Peppa está lejos de los otros niños, como si hubiera ocurrido magia. En el mismo episodio más adelante, Daddy Pig les muestra a los niños cómo funciona el concreto que él y su equipo están usando para construir el nuevo parque infantil. En esta escena vemos a los niños observando atentamente y George está junto a Peppa. Pero después de que Daddy Pig tiene la idea de pisar el concreto, Edmund Elephant responde una pregunta sobre cómo el concreto se endurecerá rápidamente. En ese momento vemos que George simplemente desaparece de al lado de Peppa. Quizás te preguntes, ¿se cayó en el concreto? Afortunadamente no, porque justo después de esta escena reaparece al lado de Peppa. A estas alturas, todos conocemos la magia del cambio de colores en Peppa Pig. Si no sabes de qué hablo, en Peppa Pig, cuando hay objetos de diferentes colores juntos, tienden a cambiar de color mágicamente. Déjame mostrarte un ejemplo. En el episodio Escalada en la montaña, Peppa y sus amigos visitan el centro deportivo, donde el abuelo conejo les enseña sobre la escalada en montaña. Si miramos la montaña de plástico detrás del abuelo conejo, podemos notar que la mayoría de los bordes son de color azul. Hasta aquí todo bien. Pero momentos después, cuando Susie se prepara para escalar la pared, podemos notar que los bordes del lado izquierdo ahora son verdes y amarillos. Ya no hay un solo borde azul ahí. Todos los bordes azules se han movido al lado derecho, pero antes el lado izquierdo estaba lleno de bordes azules. Este siguiente error es realmente gracioso. En el episodio La Gruta de Santa es Navidad y todos los niños visitan la Gruta de Santa para decirle lo que quieren de regalo. Cuando Peppa y su familia llegan a la feria navideña, podemos ver a Zoe Zebra y su mamá en la feria. Pero el error es que Zoe y su mamá también están en la Rueda de la Fortuna. Podrías pensar que son personajes diferentes de la misma especie, pero eso no es posible, porque llevan la misma ropa. ¿Cómo puede ser posible? En el episodio Los amigos de George, notamos otro error de animación relacionado con objetos que aparecen y desaparecen, y en este caso se trata de los cubos de arena con los que George y su amigo estaban jugando. Podemos ver que están allí, cerca de los niños. Luego, Peppa y Susie tienen una pequeña discusión para defender a sus respectivos hermanos en el juego, y cuando la imagen se amplía nuevamente, los dos cubos de arena han desaparecido, como si nunca hubieran estado allí. ¿Acaso los niños los arrojaron al aire mientras nadie miraba? En el episodio Bebé Alexander, la familia Pig está en su cocina esperando la llegada del bebé Alexander. Detrás de Peppa Pig podemos notar algunos dibujos pegados en la pizarra. Por ahora concéntrate en estos dos dibujos, la casa y el castillo. Momentos después, cuando Peppa Pig está hablando y la escena hace un zoom en él, podemos notar el dibujo del castillo detrás de él. Pero espera, el dibujo de la casa ya no está. Sin embargo, antes, el dibujo de la casa estaba justo al lado del castillo. En el episodio Escalada en la montaña, después de escalar la montaña de plástico pequeña, los niños y el abuelo conejo se preparan para escalar la grande. Mientras el abuelo conejo les da instrucciones, si miramos la montaña, podemos ver bordes de diferentes colores. Pero por ahora, fíjate solo en este borde rosa. Después de que el abuelo conejo termina su demostración para escalar la montaña, podemos notar que el borde rosa ha desaparecido. Sin embargo, antes estaba ahí. En el episodio Estrella del Parvulario, Peppa gana su primera estrella por hacer un dibujo maravilloso de su casa.
Pero Daddy Pig se da cuenta de que nunca ha ganado una estrella y está decidido a solucionar el problema. Avanzando hasta el momento en que Daddy Pig sube al ático a buscar un dibujo de un dragón que hizo cuando era niño, notamos que, al lado de una caja con una bolsa azul encima, hay un cuadro apoyado contra la caja y un baúl detrás de Daddy Pig. Cuando Daddy Pig encuentra su vieja carpeta escolar, vemos que primero el baúl desaparece y luego el cuadro ya no está al lado de las cajas, sino detrás de Daddy Pig. Esto no tiene mucho sentido, ya que Daddy Pig solo tocó su vieja carpeta, no las cajas. Y eso no es todo. En el mismo episodio, al día siguiente, vemos a los niños llevar el dibujo del dragón de Daddy Pig a la escuela. En la pared del aula hay varios dibujos, cada uno con una estrella. Observemos los dibujos. Hay una mariposa, una zanahoria y un pequeño tractor en la parte superior. Pero cuando Madame Gazelle finalmente le da la estrella a Daddy Pig, notamos que los dibujos han cambiado de orden y disposición. El dibujo del tractor ahora está justo debajo de la mariposa y el dibujo de la zanahoria ha sido movido hacia un lado. En el episodio donde George recibe un nuevo dinosaurio, nos damos cuenta de que el mundo de Peppa es un poco diferente al nuestro. Además de los animales y vegetales que hablan, los cuerpos celestes tienden a desaparecer con bastante frecuencia. Cuando estamos en la habitación de Peppa y George, podemos ver que es de noche porque hay estrellas y una luna en la ventana de la habitación de los niños. Pero cuando la escena cambia y se enfoca solo en Daddy y Mummy Pig, nos damos cuenta de que la luna que estaba en la ventana decidió irse de paseo, ya que ha desaparecido. Ahora, este siguiente error de animación es realmente gracioso. En el episodio Atasco de tráfico, Peppa y su familia van a casa de los abuelos Pig para almorzar, pero en el camino quedan atrapados en el tráfico. Si hacemos zoom en el auto de Miss Rabbit, podemos notar que sus orejas sobresalen del techo, lo cual es imposible, a menos que sus orejas estén hechas de metal. Peppa se encuentra con Susie y deciden tomarse unas fotos graciosas en la cabina fotográfica. Si observamos bien, podemos notar que hay cuadros a ambos lados de la cabina. Pero el error es que, cuando salen de la cabina, los cuadros ya no están. Sin embargo, antes vimos claramente dos cuadros a cada lado de la cabina. En el episodio Pijamada, Peppa va a la casa de Zoe Zebra a dormir, y como siempre, se están divirtiendo mucho. Cuando mamá y papá Zebra les dicen buenas noches y apagan la luz, podemos notar que hay dos cuadros colgados en la pared. Pero en la siguiente escena, cuando Peppa y sus amigas se preparan para dormir, los cuadros ya no están en la pared. Sin embargo, más adelante, cuando las hermanas gemelas de Zoe Zebra comienzan a llorar, los cuadros reaparecen mágicamente en la pared. Y eso no es todo. Más adelante en el episodio, Peppa y sus amigas deciden ir sigilosamente a la cocina para tomar algo de comida, y logran hacerlo con éxito. Pero mamá Zebra se da cuenta de lo que están haciendo y les dice que se vayan a dormir. Cuando todas las niñas regresan a la habitación, podemos ver el cuadro detrás de ellas. El problema es que es un cuadro diferente al que estaba antes. Si comparamos ambos cuadros, podemos ver que son completamente distintos. ¿Alguien cambió mágicamente el cuadro o hay algún tipo de fantasma viviendo en la casa de Zoe Zebra? Sigamos con el episodio El jetpack del abuelo Rabbit. El abuelo Rabbit decide construir un jetpack y en una de las escenas podemos notar que lo está mostrando a Peppa y George. Ahora, hagamos zoom en el jetpack. Aquí podemos ver un medidor de velocidad en el costado del jetpack. Hasta aquí, todo bien. Pero momentos después, cuando la escena cambia y el abuelo Rabbit está sosteniendo el jetpack, notamos que el medidor de velocidad ya no está allí. Sin embargo, antes estaba justo ahí. Y eso no es todo. Tan pronto como el abuelo conejo se pone el jetpack, el medidor de velocidad vuelve a aparecer. En el episodio Mercado hay una feria en el pueblo de Peppa. En una de las escenas podemos ver que en la esquina hay un farol entre el puesto del señor Bull y el puesto de manzanas. Sin embargo, cuando la escena vuelve a hacer zoom y vemos el puesto en la esquina, el farol ha desaparecido. Además, notamos otro error en esta escena. Vemos una pequeña paloma picoteando la lona de la tienda de la señora Vaca, que luego se convierte en la tienda del señor Bull. Sin embargo, en la siguiente escena, esta misma paloma se mueve al puesto del señor Bull. Todavía en el mismo episodio,
notamos otro detalle interesante. Como dijimos antes, el puesto del señor Bull y el puesto de manzanas están uno al lado del otro. Sin embargo, cuando aparece la familia de Peppa, vemos que el espacio entre los dos puestos se vuelve mucho más grande, y el puesto del señor Bull simplemente desaparece de la escena. En el episodio Ordenando, Peppa y George tienen que ordenar su habitación, pero mientras lo hacen, se distraen con los juguetes. Observemos la habitación. Como podemos ver, la habitación de Peppa no es tan grande, ¿cierto? Pero el error es que, cuando Daddy Pig entra para ver si la habitación está ordenada, accidentalmente pisa un coche de juguete y mientras se desliza por el suelo, la habitación de repente se vuelve muy grande. Y eso no es todo. Después de escuchar el ruido, Mummy Pig también entra en la habitación de Peppa, pero ahora la habitación ha vuelto a su tamaño normal. Además, antes, cuando Daddy Pig entró, la canasta de juguetes estaba detrás de la puerta, pero cuando Mummy Pig entró, de repente cambió de posición al otro lado de la puerta. Parece que hasta los animadores se confundieron con todo este desorden. En el episodio La tortuga de la doctora Hamster, la doctora Hamster visita a los niños y les habla sobre las 3 mascotas que llevó. Mientras conversa con los niños, podemos notar que Candy Cat también está ahí. Pero más tarde en el episodio, cuando la doctora Hamster se da cuenta de que su tortuga ha trepado a un árbol, llama al servicio de bomberos de Miss Rabbit. Mientras el equipo de bomberos va hacia el lugar, podemos notar que hay un coche detrás de ellos. El problema es que Candy Cat está sentado en el asiento trasero. ¿Cómo es esto posible? Antes lo vimos en el aula, pero ahora está en el coche. Este es realmente un error extraño. En el episodio Helado, cuando Peppa está repartiendo helados gratis a sus amigos, Susie pide un helado de frambuesa y Mandy pide uno de arándanos. Sin embargo, cuando Peppa les sirve el helado, Susie recibe un helado de menta y Mandy uno de fresa. Pero el helado de arándanos va para Zoe Zebra. Parece que Peppa no es muy buena vendiendo helados. En el episodio Barco de vela, Peppa y George van a navegar con el abuelo Pig. Suben al barco y se dan cuenta de que no hay marea para zarpar. Poco después, la marea llega y los 3 cerdos navegan felices. Pero más tarde en el episodio, pierden la marea y quedan varados en el mar. Ahora, observa bien. Cuando el abuelo Pig llama a la abuela Pig, si hacemos zoom en la cubierta, podemos notar que no hay una escotilla. Pero segundos después, cuando la escena se acerca, mágicamente aparece una escotilla frente al abuelo Pig. Y eso no es todo. Más tarde, cuando Peppa y George van a dormir, notamos que se acuestan con los chalecos salvavidas puestos sobre su ropa. Pero a la mañana siguiente, cuando Peppa se despierta, ahora lleva puesta su pijama. ¿Se cambió la ropa mientras dormía? En el episodio Salto en paracaídas, cuando Peppa y George le cuentan a Mummy Pig sobre el paracaidismo, podemos notar un refrigerador en el fondo y en la puerta varios tipos de pegatinas. Ahora mira atentamente estas 2 pegatinas, la A y la B. Pero el error es que cuando la escena hace zoom sobre Mummy Pig, la pegatina de la B simplemente desaparece. Ahora veamos un error realmente divertido. En el episodio La ambulancia, cuando el Dr. Bear da instrucciones de seguridad y le dice a todos que miren por dónde caminan, tropieza con una pelota y rueda cuesta abajo, cayendo en unas plantas espinosas. Durante esta graciosa escena podemos notar que la puerta trasera de la ambulancia está completamente cerrada. Pero justo después, cuando vemos al Dr. Bear aterrizar junto a un manzano y las manzanas caen sobre su cabeza, observamos a los niños y a Madame Gazelle. Sin embargo, ahora la puerta trasera de la ambulancia está abierta, pero antes no lo estaba. ¿Quién abrió esa puerta si todos estaban viendo cómo el Dr. Bear caía? Inmediatamente después, vemos a Madame Gazelle y a los niños subiendo a la ambulancia para ayudar al Dr. Bear, que está completamente herido. Podemos ver que Madame Gazelle entra por la puerta del conductor y el resto de los niños entra por las puertas traseras. En estas puertas traseras notamos que Peppa y Molly Mole están a cada lado. Pero el error es que, cuando la ambulancia llega al lugar, Peppa sigue allí, pero en el otro lado, y donde estaba Peppa antes, ahora está Rebecca Rabbit, y Molly ha desaparecido. Además, Madame Gazelle, quien debería salir por la puerta del conductor,
termina apareciendo del otro lado de la ambulancia sin ninguna explicación. Parece que todo lo relacionado con Madame Gazelle es un misterio. En el episodio Mejor Amiga, Peppa invita a su mejor amiga Susie Sheep a jugar. Vemos cómo sacan varios juguetes de una canasta y los esparcen por el suelo. Sin embargo, cuando George quiere unirse a la diversión, Peppa no se lo permite. Después de esta escena, volvemos al mismo lugar y notamos que la pequeña bocina que estaba junto al cuaderno verde en el suelo ha desaparecido. Luego, la vemos mágicamente en el otro lado de la habitación. Y eso no es todo. Cuando las niñas sacan los juguetes de la canasta, uno de los primeros que sacan es una caja sorpresa, que incluso se abre cuando la sacan. Sin embargo, poco después, cuando hablan con George, podemos notar que el juguete ya no está en el suelo de la habitación. A diferencia de la bocina, no lo volvemos a ver. Tal vez los animadores se olvidaron de limpiar todo el desorden. En el episodio Princesa Peppa, la abuela y el abuelo Pig van a una cena con mamá y papá Pig. La abuela Pig decide sorprender a Peppa y George entrando sigilosamente en su habitación. Cuando entra, podemos notar que la luna se puede ver a través del panel izquierdo de la ventana. Momentos después, la abuela Pig pisa accidentalmente un patito de goma, lo que hace que Peppa se despierte y vuelva a notar la luna. Pero esta vez, la luna está en el panel derecho de la ventana, a pesar de que antes estaba en el panel izquierdo. En el episodio El cumpleaños de Edmund Elefante, vemos a Peppa, George y sus amigos celebrando el cumpleaños de Edmund. Todos deciden jugar a varios juegos divertidos y el primer juego de la fiesta es estatuas musicales. Todos los pequeños quieren jugar y Peppa explica las reglas. Cuando la música suena, bailan y cuando se detiene, deben quedarse congelados como una estatua. Los pequeños empiezan a bailar siguiendo las indicaciones de Peppa. Ronda tras ronda, uno a uno van siendo eliminados hasta que finalmente una de las gemelas Zebra gana el juego y recibe una medalla de oro por su victoria. Ahora, presta atención, porque aquí viene el error. Los pequeños ahora quieren jugar Pasa el paquete, donde se van pasando un paquete entre ellos. Fíjate en que la ganadora de estatuas musicales está sentada al lado de George, con su medalla puesta. El juego comienza y todos van pasando el paquete por turnos, pero cuando el paquete llega a George, mira a la gemela Zebra que está a su lado. Ya no tiene la medalla. Sin embargo, antes la vimos con la medalla sentada junto a George. Parece que incluso los animadores se confundieron con las gemelas. En el episodio donde Peppa construye un castillo para un proyecto escolar, podemos ver la mesa de la familia llena de materiales como bolígrafos, papeles y lápices. Junto a la caja de crayones hay varios elementos como pajitas, hojas de colores e incluso algunos lápices de colores. Sin embargo, cuando Peppa responde la llamada de Susie, todos esos materiales desaparecen de esa parte de la mesa, dejando solo la caja de crayones. Siguiendo con la caja de crayones, inicialmente vemos 3 dentro y 3 fuera de la caja. Pero en la siguiente escena, cuando Peppa contesta la llamada de su amiga, los 3 crayones que estaban sobre la mesa desaparecen misteriosamente. No solo eso, ahora hay 4 crayones esparcidos en el suelo y otros 3 sobre la encimera del fregadero, junto a la cabeza de Papá Pig. Además, entre una escena y otra, el fregadero de la cocina, que antes estaba cerca de la ventana, desaparece por completo. Encontramos otro error extraño que pocos han notado. Cuando Mamá Pig responde el teléfono, los botones son de varios colores diferentes. El primero es naranja, el segundo amarillo, el tercero gris claro y el primero en la parte inferior es azul. Pero cuando le pasa el teléfono a Peppa, los colores de los botones cambian por completo. Los botones gris claro y naranja intercambian lugares y el botón azul de la parte inferior aparece en una posición diferente. En el episodio El cumpleaños de Daddy Pig, podemos ver a Daddy Pig en su oficina trabajando y junto a él hay una pizarra llena de cálculos y figuras matemáticas. Mientras tanto, Peppa y George llaman a la oficina de Daddy Pig. Cuando el señor Rabbit pasa la llamada a su compañero, mágicamente la pizarra se mueve y aparece detrás de Daddy Pig. Además, notemos que incluso los cálculos escritos en la pizarra sufren una ligera modificación. Por ejemplo, en la primera escena vemos algunas letras azules, un círculo morado y las letras F y X. Sin embargo,
Cuando Daddy Pig está al teléfono con Peppa, la escritura cambia por completo y vemos una ecuación roja, una suma azul de 1 más 1 y algunas letras y números en amarillo. En la misma escena, también notamos que el vaso con lápices de colores detrás de Daddy Pig cambia de posición. Primero, el lápiz morado está en una esquina y el rosa en otra. Sin embargo, en la siguiente escena, los dos lápices intercambian lugares, terminando en lados opuestos. Parece que a los animadores de este programa les gusta cambiar cosas en medio de la escena. Si vamos al espectáculo de marionetas de Chloe, notamos más errores. Cuando Chloe muestra la caja con los modelos de marionetas para pintar, podemos ver que hay 4 marionetas dentro. Peppa saca una y solo quedan 3 en la caja. Sin embargo, en la siguiente escena, después de pintar 2 ojos en la marioneta que sostenía, la caja sigue teniendo 4 marionetas dentro, además de la que Chloe tiene en la mano, sumando un total de 5 muñecos. Es como el milagro de la multiplicación de marionetas. Lo más extraño es que cuando Chloe saca la marioneta para hacerla del dinosaurio que George pide, el número de marionetas en la caja cambia abruptamente una vez más, regresando a 3, como debería ser. Chloe entonces toma la marioneta para pintarla como pidió George, y solo quedan 2 en la caja. Notamos que están una al lado de la otra, y es ahí cuando vemos otro error. Cuando la escena cambia de ángulo nuevamente, todavía hay 2 marionetas dentro de la caja, pero ahora están separadas, cada una en un extremo de la caja, lo cual no tiene sentido. Todos sabemos que Madame Gazelle probablemente es un vampiro, especialmente porque descubrimos en el episodio de Halloween que no tiene sombra. Pero parece que hemos descubierto otro superpoder suyo: la invisibilidad. Esto sucede en el episodio donde presenta a Emily Elefante a sus nuevos compañeros de clase. Primero, Madame Gazelle está justo detrás de Emily, pero cuando la cámara se acerca a Emily, Madame Gazelle desaparece por completo. Definitivamente, hay algo extraño con Madame Gazelle. En el episodio El mercado, Peppa y su familia van al mercado a comprar algunas cosas. Después de comprar unas manzanas, van al puesto de la señora Vaca. Ahora, nota que Daddy Pig está sosteniendo una canasta con manzanas y Mummy Pig está justo detrás de él. Pero el problema es que cuando Daddy Pig cae al suelo por el fuerte olor del queso, Mummy Pig y la canasta desaparecen. Y eso no es todo. Momentos después, cuando la familia Pig va al puesto del señor Zorro, él les muestra una variedad de artículos. Primero, les muestra una manzana de madera y luego les enseña un queso de plástico. Notemos que la manzana de madera sigue ahí. Pero cuando la escena se aleja, la manzana de madera simplemente desaparece. No me sorprende esto, porque siempre hay algo sospechoso con el señor Zorro. En el episodio El faro del abuelo conejo, el abuelo perro lleva a Peppa Pig, George Pig y Danny Dog a visitar y aprender más sobre la casa faro del abuelo conejo. Cuando llegan al faro, podemos notar que el abuelo perro tiene un chaleco limpio, sin nada en él, ¿verdad? Pero en la siguiente escena, cuando el abuelo perro le está dando algunos objetos al abuelo conejo, podemos notar que ahora tiene una mancha de barro en su camisa y en su cara. ¿Cómo es esto posible? La mancha de barro literalmente apareció de la nada. En el episodio donde Peppa y su familia están haciendo un banana split, notamos algunos errores extraños. Al principio, podemos ver que cuando Peppa le pregunta a la abuela Pig qué es un banana split, hay una tabla de madera con un cuchillo y 5 bananas sobre la mesa. Después de que la abuela Pig y George toman una banana cada uno, notamos que la tabla de madera ya no está y que solo quedan 2 bananas en el plato. Además, misteriosamente, hay otra banana dentro de la copa de helado. Esta cocina realmente parece mágica. En el episodio Detective Peppa, Peppa y George están jugando a ser detectives para encontrar a Teddy. Cuando Peppa entra a su habitación, podemos notar que hay un camino de migajas guiando el camino. Más tarde, cuando Peppa empieza a hacerle preguntas a Daddy Pig, notamos que las migajas han desaparecido. Pero eso no es todo. Más tarde, cuando Peppa se levanta de la cama después de encontrar a Teddy, las migajas vuelven a ser visibles. Sin embargo, el problema es que ahora están más cerca de la puerta en lugar de la ventana. Antes, las migajas llevaban hasta la ventana. Tal vez Daddy Pig se comió algunas de ellas. En el episodio El restaurante,
Peppa y su familia están viajando en su gran casa rodante por Estados Unidos para llegar a Hollywood. Durante su viaje, se detienen en un restaurante para pedir direcciones y conocen a otra Miss Rabbit. Más tarde en el episodio, Peppa y George están en el restaurante dirigiendo un baile. Ahora, fíjate bien en este personaje elefante. Cuando Peppa les dice a todos que imiten a un dinosaurio, su colmillo simplemente desaparece, pero reaparece momentos después. En el episodio Caza de fantasmas, cuando Peppa y sus amigos salen de la cocina a buscar fantasmas, podemos ver que hay 5 calabazas y 3 tazones en la mesa. Además, no hay nada en los estantes cerca del refrigerador, excepto el reloj que marca las 8 en punto. Poco después, cuando todos regresan, podemos notar que en el lado izquierdo del refrigerador aparece de repente una calabaza grande con un pastel que antes no estaban ahí. Además, el reloj sigue marcando las 8 en punto. Y en la mesa, ahora hay 7 calabazas, además de los 3 tazones. ¿De dónde salieron todas esas calabazas extra? En el episodio Molinos de viento, podemos ver a Peppa y sus compañeros de clase haciendo un molino de papel. Cada uno tiene un papel de diferente color, y si observamos el de Susie Sheep, notamos que es de color cian. Sin embargo, cuando todos terminan sus molinos de papel y salen corriendo del aula, podemos notar que el molino de papel de Susie Sheep es de color azul oscuro, a pesar de que antes su papel era de color cian. Y eso no es todo. Cuando todos los estudiantes llegan al lugar donde el señor Bull está construyendo un molino de viento real, podemos notar que el molino de papel de Susie ahora es de color verde. ¿Acaso Susie Sheep tiene un papel mágico que cambia de color? En el episodio Clase de ballet, cuando Peppa llega a la escuela y comienza a bailar con sus compañeros, vemos a Danny Dog saltar hacia el lado izquierdo y salir del encuadre. Pero, unos segundos después, lo vemos aparecer en el lado derecho. Parece que Danny Dog tiene la habilidad de teletransportarse. Y este no es el único error en esta escena. Si observamos de cerca a Danny Dog, vemos que en la primera toma sus orejas están juntas, pero en el momento en que aparece en el lado derecho, sus orejas están separadas, con un espacio considerable entre ellas. En el episodio Tormenta, notamos un error gracioso. Peppa y George están jugando en el jardín cuando escuchan un trueno. Peppa y George se asustan un poco y corren hacia la casa. Pero cuando todos entran a la casa, Peppa se da cuenta de que dejó su osito de peluche en el jardín. Ahora, si observamos con atención, podemos ver que hay un osito de peluche en el suelo, y si miramos el fondo, no hay nada. Sin embargo, cuando Papá Pig va a recoger el osito, podemos notar que ahora hay un árbol en el fondo. Básicamente, el árbol apareció de la nada. En el episodio donde la pequeña tortuga cae sobre la nariz de Pedro Pony al sacudir el árbol, ocurre un error gracioso cuando llaman al padre de Pedro. Lo vemos usando una hermosa pajarita azul. Sin embargo, después de varios minutos, cuando todos se dan cuenta de que la pobre tortuga sigue patas arriba, la hermosa pajarita ha desaparecido del atuendo del Dr. Pony. En el episodio Casa Nueva, Papá Pig lleva a Peppa y George a visitar la casa que el señor Toro está construyendo. Más tarde, cuando la casa está lista, el señor Toro coloca un columpio justo al lado de la casa. Mientras Peppa juega en el columpio, sus nuevos vecinos, la familia Lobo, llegan. Ahora fíjate bien. Aquí podemos ver a Peppa en el columpio mientras la familia Lobo baja del auto. Pero cuando caminan hacia la familia Pig, el columpio desaparece mágicamente. ¿Cómo es posible? Hace unos segundos, Peppa estaba jugando en él, pero ahora ya no está. Pero eso no es todo. Después de que el señor Lobo prueba la casa para ver si es resistente, el columpio vuelve a aparecer mágicamente. Ahora veamos otro truco de magia. Quiero decir, otro error. En el episodio Patineta, la familia Pig va al parque, donde Papá Pig le enseña a Peppa cómo andar en patineta. Mientras Peppa aprende, notamos algo extraño en su patineta. Hay 3 pegatinas de caritas sonrientes. Ahora, fíjate en la posición de esas 3 pegatinas. Una de ellas cambia mágicamente de posición. Si ralentizamos la escena, podemos ver claramente cómo la pegatina se mueve de un extremo al otro.
En el episodio Sol, Mar y Nieve, Pepa, sus amigos y su familia están emocionados por un viaje a la playa, donde planean hacer castillos de arena. Sin embargo, cuando llegan a la playa, hay demasiada nieve. Toda la playa está cubierta de nieve, lo que significa que Pepa y sus amigos no podrán hacer castillos de arena. Pero Mamá Pig decide ir a nadar, lo cual, debemos decir, no es la mejor idea en estas condiciones. De todos modos, Mamá Pig decide meterse al agua, así que se quita la ropa y se lanza al mar. Tan pronto como entra al agua, se da cuenta de su error. Pero esperen, miremos la orilla. No hay ropa allí. En la escena anterior, Mamá Pig dejó su ropa en la orilla, pero ahora ha desaparecido. Parece que este no fue un buen día para Mamá Pig. Primero, se sumergió en agua helada, y ahora su ropa desapareció en el aire. Este próximo error es realmente extraño. Ocurre en el episodio Goldie. El pez mascota de la familia Pig, Goldie, no parece estar feliz y no está comiendo su comida, así que Peppa, George y Mamá Pig la llevan de paseo para visitar a la veterinaria, la doctora Hamster. La doctora Hamster atiende a Goldie y la familia Pig regresa a casa. Cuando llegan, Papá Pig vuelve del trabajo. Ahora viene el error. Fíjate en la vestimenta de Papá Pig. Lleva puesta una camisa blanca con una corbata, en pocas palabras, su ropa de trabajo. Pero en la siguiente escena, cuando lo volvemos a ver, está usando su ropa de casa y ya no tiene ni la camisa ni la corbata. Parece que Papá Pig puede cambiarse de ropa al instante. Ahora, este siguiente error es realmente gracioso. En el episodio El parque infantil, Peppa y George están en el parque con sus amigos. En una de las escenas, Daddy Pig se sube al tobogán, pero queda atascado al intentar deslizarse. Pobre Daddy Pig. Pero ese no es el error aquí. Para ayudar a liberar a Daddy Pig, Peppa y sus amigos se suben al tobogán. Ahora, observemos el orden en que están sentados. Primero está Peppa, luego Susie, Danny Dog, Candy Cat, Rebecca y Pedro. Hasta aquí, todo bien. Pero cuando finalmente logran liberar a Daddy Pig del tobogán, bajan uno por uno. El error es que, cuando volvemos a ver el tobogán, Rebecca Rabbit ya no está. Y eso no es todo. Cuando la escena cambia hacia Daddy Pig, podemos notar a Rebecca Rabbit saltando del tobogán. Pero el problema es que antes, ella estaba sentada detrás de Candy Cat, y aquí saltó antes que él. ¿Cómo es esto posible? Este próximo error es bastante complicado. En el episodio Lavando, Peppa, George y Mommy Pig salen a jugar en los charcos de lodo, y mientras lo hacen, accidentalmente salpican un poco de lodo en la camisa blanca de Daddy Pig. Entonces, deciden lavar la camisa. Aquí podemos ver que Mommy Pig pone la camisa blanca en la cesta de la ropa sucia y va a otra habitación a buscar más ropa para lavar. Mientras ella está ausente, Peppa pone su propia camisa en la cesta. Ahora mira con atención porque aquí viene el error. Después de que la lavadora termina de lavar, Mommy Pig saca la camisa de Peppa, pero si miramos dentro de la lavadora, está vacía. No hay más ropa dentro, pero antes vimos que Mommy Pig puso al menos 4 o 5 prendas. Y eso no es todo. Más adelante en el episodio, Daddy Pig llega a casa del trabajo y quiere su camisa para poder salir a jugar al fútbol. Si miramos dentro de la lavadora, podemos ver un par de prendas, pero después de que Peppa le da la camisa a Daddy Pig, la ropa dentro de la lavadora desaparece de nuevo. No vimos a nadie sacarla, así que ¿a dónde se fue? Tal vez la lavadora puede hacer magia, o tal vez los animadores simplemente olvidaron dibujar la ropa. Ahora veamos un error lógico en el episodio Multa de estacionamiento. Papá Pig estaciona su auto en un lugar incorrecto y recibe una multa de la señora Coneja. Después de darle la multa, ella toma una foto de ellos. Ahora fíjate bien. Podemos ver que hay un poste junto a la señora Coneja con un letrero de no estacionar. Recuerda que el poste está al lado de la señora Coneja. Después de que ella toma la foto, la familia Pig regresa a su casa. En casa, miran la foto que tomó la señora Coneja y en la imagen podemos ver el poste con el letrero de no estacionar. Pero, ¿cómo llegó el poste a la foto? Antes vimos claramente a la señora Coneja tomando la foto desde el frente del auto, mientras que el poste estaba a su lado. No hay forma de que el poste aparezca en la foto desde ese ángulo.
Esto es lo que llamamos un error lógico. En el episodio Hora de dormir, durante la introducción, como siempre, podemos notar la casa de Peppa y a la derecha el sol que está a punto de ponerse. Pero el problema es que, cuando la escena hace zoom hacia la cocina de Peppa, podemos notar que el sol sigue en el lado derecho de la casa. Sin embargo, cuando entramos a la cocina, el sol se ve a través de la ventana. Esto no tiene sentido, es un error lógico. En el mismo episodio, cuando la familia Pig está cenando junta, si miramos los platos de la cena, podemos notar que solo George ha terminado su comida. Daddy Pig, Mommy Pig y Peppa aún no han terminado la suya. Pero momentos después, cuando Daddy Pig dice que está cansado, vemos otra toma de la mesa de la cena, y si miramos el plato de Peppa, está vacío. En el episodio Compras, Mommy Pig, Daddy Pig, Peppa y George van al supermercado. En una de las escenas, podemos notar a la familia Pig en el pasillo de las verduras. Cuando Peppa pone un artículo en el carrito de compras, vemos a Daddy Pig tacharlo de la lista de compras. Y si miramos el fondo, todavía están en el pasillo de las verduras. Sin embargo, el error ocurre cuando la escena cambia a George y de repente están en un pasillo completamente diferente. En una fracción de segundo pasaron de un pasillo a otro. En el episodio El bebé cerdito, Peppa y George visitan a su prima mayor Chloe y conocen por primera vez a su nuevo hermanito Alexander. Más adelante en el episodio, los amigos de Peppa también van a ver al bebé Alexander. Aquí podemos ver que Susie está parada detrás de Zoe Zebra, pero cuando la escena hace un zoom hacia afuera, mágicamente Susie Sheep aparece delante de Zoe Zebra. En el episodio donde George necesita comer ensalada después de la pizza, notamos un suceso mágico. En una de las escenas, la abuela Pig coloca un pepino y 2 trozos de tomate en el plato de George. Como sabemos, a George no le gustan mucho los vegetales y su expresión muestra que no es precisamente lo que quería. Por lo tanto, es obvio que no quiere comer esos vegetales. Por eso, no tiene mucho sentido que, cuando volvemos a ver su plato, después de que todos terminan sus rebanadas de pizza, solo haya un trozo de tomate en él. O esto es un error, o George se comió el otro trozo cuando nadie estaba mirando, lo cual dudo. En el episodio El Club del Desayuno, Peppa y sus amigos llegan temprano a la escuela para desayunar juntos. Cuando llega la hora del desayuno, Peppa y sus amigos piden tostadas. Madame Gazelle trae una super tostadora y vemos que tiene espacio para 9 tostadas. Madame Gazelle coloca exactamente 9 tostadas en la tostadora. Después de un rato, las tostadas están listas y todos reciben una porción. Pero espera, hay 12 niños y todos tienen una tostada. ¿Cómo es posible si solo había 9 tostadas en la tostadora? Estos errores de animación me han dejado completamente tostado. En el episodio Un largo viaje en tren, Papá Pig recibe una carta diciendo que debe viajar por negocios para probar un concreto muy importante. Peppa, Mamá Pig y George deciden acompañarlo y disfrutar de un viaje en tren. Toda la familia Pig va a la estación y espera el tren. Cuando el tren llega, se sientan en sus respectivos asientos. Ahora, fíjate bien. Cuando tenemos una vista alejada del tren, notamos que hay un gato sentado en un asiento detrás de la familia Pig. Pero el problema es que cuando el tren llega a su destino, el mismo gato aparece esperando afuera del tren. Literalmente, el mismo personaje está dentro y fuera del tren al mismo tiempo. ¿Acaso son gemelos? Este error es bastante divertido. Cuando Papá Pig le pide a Mamá Pig si puede darle una papa, podemos ver que hay 5 papas dentro de la olla. Hasta aquí todo bien. Pero el problema es que, segundos después, cuando Mamá Pig acerca la olla a Papá Pig, ahora hay 6 papas en lugar de 5. En el episodio Helado, cuando Peppa está repartiendo helados gratis a sus amigos, Susie pide un helado de frambuesa y Mandy pide uno de arándanos. Sin embargo, cuando Peppa les sirve el helado, Susie recibe un helado de menta y Mandy uno de fresa. Pero el helado de arándanos va para Zoe Zebra. Parece que Peppa no es muy buena vendiendo helados. En el episodio Barco de vela, Peppa y George van a navegar con el abuelo Pig. Suben al barco y se dan cuenta de que no hay marea para zarpar.
Poco después, la marea llega y los 3 cerdos navegan felices. Pero más tarde en el episodio, pierden la marea y quedan varados en el mar. Ahora, observa bien. Cuando el abuelo Pig llama a la abuela Pig, si hacemos zoom en la cubierta, podemos notar que no hay una escotilla. Pero segundos después, cuando la escena se acerca, mágicamente aparece una escotilla frente al abuelo Pig. Y eso no es todo. Más tarde, cuando Peppa y George van a dormir, notamos que se acuestan con los chalecos salvavidas puestos sobre su ropa. Pero a la mañana siguiente, cuando Peppa se despierta, ahora lleva puesta su pijama. ¿Se cambió la ropa mientras dormía? En el episodio Salto en paracaídas, cuando Peppa y George le cuentan a Mummy Pig sobre el paracaidismo, podemos notar un refrigerador en el fondo y en la puerta varios tipos de pegatinas. Ahora mira atentamente estas 2 pegatinas, la A y la B. Pero el error es que cuando la escena hace zoom sobre Mummy Pig, la pegatina de la B simplemente desaparece. Ahora veamos un error realmente divertido. En el episodio La ambulancia, cuando el Dr. Bear da instrucciones de seguridad y le dice a todos que miren por dónde caminan, tropieza con una pelota y rueda cuesta abajo, cayendo en unas plantas espinosas. Durante esta graciosa escena podemos notar que la puerta trasera de la ambulancia está completamente cerrada. Pero justo después, cuando vemos al Dr. Bear aterrizar junto a un manzano y las manzanas caen sobre su cabeza, observamos a los niños y a Madame Gazelle. Sin embargo, ahora la puerta trasera de la ambulancia está abierta, pero antes no lo estaba. ¿Quién abrió esa puerta si todos estaban viendo cómo el Dr. Bear caía? Inmediatamente después, vemos a Madame Gazelle y a los niños subiendo a la ambulancia para ayudar al Dr. Bear, que está completamente herido. Podemos ver que Madame Gazelle entra por la puerta del conductor y el resto de los niños entra por las puertas traseras. En estas puertas traseras notamos que Peppa y Molly Mole están a cada lado. Pero el error es que, cuando la ambulancia llega al lugar, Peppa sigue allí, pero en el otro lado, y donde estaba Peppa antes, ahora está Rebecca Rabbit, y Molly ha desaparecido. Además, Madame Gazelle, quien debería salir por la puerta del conductor, termina apareciendo del otro lado de la ambulancia sin ninguna explicación. Parece que todo lo relacionado con Madame Gazelle es un misterio. En el episodio Mejor Amiga, Peppa invita a su mejor amiga, Susie Sheep, a jugar. Vemos cómo sacan varios juguetes de una canasta y los esparcen por el suelo. Sin embargo, cuando George quiere unirse a la diversión, Peppa no se lo permite. Después de esta escena, volvemos al mismo lugar y notamos que la pequeña bocina que estaba junto al cuaderno verde en el suelo ha desaparecido. Luego, la vemos mágicamente en el otro lado de la habitación. Y eso no es todo. Cuando las niñas sacan los juguetes de la canasta, uno de los primeros que sacan es una caja sorpresa, que incluso se abre cuando la sacan. Sin embargo, poco después, cuando hablan con George, podemos notar que el juguete ya no está en el suelo de la habitación. A diferencia de la bocina, no lo volvemos a ver. Tal vez los animadores se olvidaron de limpiar todo el desorden. En el episodio Princesa Peppa, la abuela y el abuelo Pig van a una cena con mamá y papá Pig. La abuela Pig decide sorprender a Peppa y George entrando sigilosamente en su habitación. Cuando entra, podemos notar que la luna se puede ver a través del panel izquierdo de la ventana. Momentos después, la abuela Pig pisa accidentalmente un patito de goma, lo que hace que Peppa se despierte y vuelva a notar la luna. Pero esta vez, la luna está en el panel derecho de la ventana, a pesar de que antes estaba en el panel izquierdo. En el episodio El cumpleaños de Edmund Elefante, vemos a Peppa, George y sus amigos celebrando el cumpleaños de Edmund. Todos deciden jugar a varios juegos divertidos y el primer juego de la fiesta es estatuas musicales. Todos los pequeños quieren jugar y Peppa explica las reglas. Cuando la música suena, bailan y cuando se detiene, deben quedarse congelados como una estatua. Los pequeños empiezan a bailar siguiendo las indicaciones de Peppa. Ronda tras ronda, uno a uno van siendo eliminados hasta que finalmente una de las gemelas Zebra gana el juego y recibe una medalla de oro por su victoria. Ahora, presta atención, porque aquí viene el error. Los pequeños ahora quieren jugar Pasa el paquete,
donde se van pasando un paquete entre ellos. Fíjate en que la ganadora de estatuas musicales está sentada al lado de George, con su medalla puesta. El juego comienza y todos van pasando el paquete por turnos, pero cuando el paquete llega a George, mira a la gemela cebra que está a su lado. Ya no tiene la medalla. Sin embargo, antes la vimos con la medalla sentada junto a George. Parece que incluso los animadores se confundieron con las gemelas. En el episodio donde Peppa construye un castillo para un proyecto escolar, podemos ver la mesa de la familia llena de materiales como bolígrafos, papeles y lápices. Junto a la caja de crayones hay varios elementos como pajitas, hojas de colores e incluso algunos lápices de colores. Sin embargo, cuando Peppa responde la llamada de Susie, todos esos materiales desaparecen de esa parte de la mesa, dejando solo la caja de crayones. Siguiendo con la caja de crayones, inicialmente vemos 3 dentro y 3 fuera de la caja. Pero en la siguiente escena, cuando Peppa contesta la llamada de su amiga, los 3 crayones que estaban sobre la mesa desaparecen misteriosamente. No solo eso. Ahora hay 4 crayones esparcidos en el suelo y otros 3 sobre la encimera del fregadero, junto a la cabeza de Peppa Pig. Además, entre una escena y otra, el fregadero de la cocina, que antes estaba cerca de la ventana, desaparece por completo. Encontramos otro error extraño que pocos han notado. Cuando Mamá Pig responde el teléfono, los botones son de varios colores diferentes. El primero es naranja, el segundo amarillo, el tercero gris claro y el primero en la parte inferior es azul. Pero cuando le pasa el teléfono a Peppa, los colores de los botones cambian por completo. Los botones gris claro y naranja intercambian lugares y el botón azul de la parte inferior aparece en una posición diferente. En el episodio El cumpleaños de Daddy Pig, podemos ver a Daddy Pig en su oficina trabajando y junto a él hay una pizarra llena de cálculos y figuras matemáticas. Mientras tanto, Peppa y George llaman a la oficina de Daddy Pig. Cuando el señor Rabbit pasa la llamada a su compañero, mágicamente la pizarra se mueve y aparece detrás de Daddy Pig. Además, notemos que incluso los cálculos escritos en la pizarra sufren una ligera modificación. Por ejemplo, en la primera escena vemos algunas letras azules, un círculo morado y las letras F y X. Sin embargo, cuando Daddy Pig está al teléfono con Peppa, la escritura cambia por completo y vemos una ecuación roja, una suma azul de 1 más 1 y algunas letras y números en amarillo. En la misma escena, también notamos que el vaso con lápices de colores detrás de Daddy Pig cambia de posición. Primero, el lápiz morado está en una esquina y el rosa en otra. Sin embargo, en la siguiente escena, los 2 lápices intercambian lugares, terminando en lados opuestos. Parece que a los animadores de este programa les gusta cambiar cosas en medio de la escena. Si vamos al espectáculo de marionetas de Chloe, notamos más errores. Cuando Chloe muestra la caja con los modelos de marionetas para pintar, podemos ver que hay 4 marionetas dentro. Peppa saca una y solo quedan 3 en la caja. Sin embargo, en la siguiente escena, después de pintar 2 ojos en la marioneta que sostenía, la caja sigue teniendo 4 marionetas dentro, además de la que Chloe tiene en la mano, sumando un total de 5 muñecos. Es como el milagro de la multiplicación de marionetas. Lo más extraño es que cuando Chloe saca la marioneta para hacerla del dinosaurio que George pide, el número de marionetas en la caja cambia abruptamente una vez más, regresando a 3, como debería ser. Chloe entonces toma la marioneta para pintarla como pidió George, y solo quedan 2 en la caja. Notamos que están una al lado de la otra, y es ahí cuando vemos otro error. Cuando la escena cambia de ángulo nuevamente, todavía hay 2 marionetas dentro de la caja, pero ahora están separadas, cada una en un extremo de la caja, lo cual no tiene sentido. Todos sabemos que Madame Gazelle probablemente es un vampiro, especialmente porque descubrimos en el episodio de Halloween que no tiene sombra. Pero parece que hemos descubierto otro superpoder suyo, la invisibilidad. Esto sucede en el episodio donde presenta a Emily Elefante a sus nuevos compañeros de clase. Primero, Madame Gazelle está justo detrás de Emily, pero cuando la cámara se acerca a Emily, Madame Gazelle desaparece por completo. Definitivamente, hay algo extraño con Madame Gazelle. En el episodio El mercado, Peppa y su familia van al mercado a comprar algunas cosas. Después de comprar unas manzanas, van al puesto de la señora Vaca. Ahora,
nota que Daddy Pig está sosteniendo una canasta con manzanas y Mummy Pig está justo detrás de él. Pero el problema es que cuando Daddy Pig cae al suelo por el fuerte olor del queso, Mummy Pig y la canasta desaparecen. Y eso no es todo. Momentos después, cuando la familia Pig va al puesto del señor Zorro, él les muestra una variedad de artículos. Primero, les muestra una manzana de madera y luego les enseña un queso de plástico. Notemos que la manzana de madera sigue ahí. Pero cuando la escena se aleja, la manzana de madera simplemente desaparece. No me sorprende esto, porque siempre hay algo sospechoso con el señor Zorro. En el episodio El faro del abuelo conejo, el abuelo perro lleva a Peppa Pig, George Pig y Danny Dog a visitar y aprender más sobre la casa faro del abuelo conejo. Cuando llegan al faro, podemos notar que el abuelo perro tiene un chaleco limpio, sin nada en él, ¿verdad? Pero en la siguiente escena, cuando el abuelo perro le está dando algunos objetos al abuelo conejo, podemos notar que ahora tiene una mancha de barro en su camisa y en su cara. ¿Cómo es esto posible? La mancha de barro literalmente apareció de la nada. En el episodio donde Peppa y su familia están haciendo un banana split, notamos algunos errores extraños. Al principio, podemos ver que cuando Peppa le pregunta a la abuela Pig qué es un banana split, hay una tabla de madera con un cuchillo y 5 bananas sobre la mesa. Después de que la abuela Pig y George toman una banana cada uno, notamos que la tabla de madera ya no está y que solo quedan 2 bananas en el plato. Además, misteriosamente, hay otra banana dentro de la copa de helado. Esta cocina realmente parece mágica. En el episodio Detective Peppa, Peppa y George están jugando a ser detectives para encontrar a Teddy. Cuando Peppa entra a su habitación, podemos notar que hay un camino de migajas guiando el camino. Más tarde, cuando Peppa empieza a hacerle preguntas a Daddy Pig, notamos que las migajas han desaparecido. Pero eso no es todo. Más tarde, cuando Peppa se levanta de la cama después de encontrar a Teddy, las migajas vuelven a ser visibles. Sin embargo, el problema es que ahora están más cerca de la puerta en lugar de la ventana. Antes, las migajas llevaban hasta la ventana. Tal vez Daddy Pig se comió algunas de ellas. En el episodio El restaurante, Peppa y su familia están viajando en su gran casa rodante por Estados Unidos para llegar a Hollywood. Durante su viaje, se detienen en un restaurante para pedir direcciones y conocen a otra Miss Rabbit. Más tarde en el episodio, Peppa y George están en el restaurante dirigiendo un baile. Ahora, fíjate bien en este personaje elefante. Cuando Peppa les dice a todos que imiten a un dinosaurio, su colmillo simplemente desaparece, pero reaparece momentos después. En el episodio Caza de fantasmas, cuando Peppa y sus amigos salen de la cocina a buscar fantasmas, podemos ver que hay 5 calabazas y 3 tazones en la mesa. Además, no hay nada en los estantes cerca del refrigerador, excepto el reloj que marca las 8 en punto. Poco después, cuando todos regresan, podemos notar que en el lado izquierdo del refrigerador aparece de repente una calabaza grande con un pastel que antes no estaban ahí. Además, el reloj sigue marcando las 8 en punto. Y en la mesa, ahora hay 7 calabazas, además de los 3 tazones. ¿De dónde salieron todas esas calabazas extra? En el episodio Molinos de viento, podemos ver a Peppa y sus compañeros de clase haciendo un molino de papel. Cada uno tiene un papel de diferente color, y si observamos el de Susie Sheep, notamos que es de color cian. Sin embargo, cuando todos terminan sus molinos de papel y salen corriendo del aula, podemos notar que el molino de papel de Susie Sheep es de color azul oscuro, a pesar de que antes su papel era de color cian. Y eso no es todo. Cuando todos los estudiantes llegan al lugar donde el señor Bull está construyendo un molino de viento real, podemos notar que el molino de papel de Susie ahora es de color verde. ¿Acaso Susie Sheep tiene un papel mágico que cambia de color? En el episodio Clase de ballet, cuando Peppa llega a la escuela y comienza a bailar con sus compañeros, vemos a Danny Dog saltar hacia el lado izquierdo y salir del encuadre. Pero, unos segundos después, lo vemos aparecer en el lado derecho. Parece que Danny Dog tiene la habilidad de teletransportarse. Y este no es el único error en esta escena. Si observamos de cerca a Danny Dog,
Vemos que en la primera toma sus orejas están juntas, pero en el momento en que aparece en el lado derecho, sus orejas están separadas, con un espacio considerable entre ellas. En el episodio Tormenta notamos un error gracioso. Peppa y George están jugando en el jardín cuando escuchan un trueno. Peppa y George se asustan un poco y corren hacia la casa. Pero cuando todos entran a la casa, Peppa se da cuenta de que dejó su osito de peluche en el jardín. Ahora, si observamos con atención, podemos ver que hay un osito de peluche en el suelo, y si miramos el fondo, no hay nada. Sin embargo, cuando Papá Pig va a recoger el osito, podemos notar que ahora hay un árbol en el fondo. Básicamente, el árbol apareció de la nada. En el episodio donde la pequeña tortuga cae sobre la nariz de Pedro Pony al sacudir el árbol, ocurre un error gracioso cuando llaman al padre de Pedro. Lo vemos usando una hermosa pajarita azul. Sin embargo, después de varios minutos, cuando todos se dan cuenta de que la pobre tortuga sigue patas arriba, la hermosa pajarita ha desaparecido del atuendo del Dr. Pony. En el episodio Casa Nueva, Papá Pig lleva a Peppa y George a visitar la casa que el señor Toro está construyendo. Más tarde, cuando la casa está lista, el señor Toro coloca un columpio justo al lado de la casa. Mientras Peppa juega en el columpio, sus nuevos vecinos, la familia Lobo, llegan. Ahora fíjate bien. Aquí podemos ver a Peppa en el columpio mientras la familia Lobo baja del auto. Pero cuando caminan hacia la familia Pig, el columpio desaparece mágicamente. ¿Cómo es posible? Hace unos segundos, Peppa estaba jugando en él, pero ahora ya no está. Pero eso no es todo. Después de que el señor Lobo prueba la casa para ver si es resistente, el columpio vuelve a aparecer mágicamente. Ahora veamos otro truco de magia. Quiero decir, otro error. En el episodio Patineta, la familia Pig va al parque, donde Papá Pig le enseña a Peppa cómo andar en patineta. Mientras Peppa aprende, notamos algo extraño en su patineta. Hay 3 pegatinas de caritas sonrientes. Ahora, fíjate en la posición de esas 3 pegatinas. Una de ellas cambia mágicamente de posición. Si ralentizamos la escena, podemos ver claramente cómo la pegatina se mueve de un extremo al otro. En el episodio Sol, Mar y Nieve, Peppa, sus amigos y su familia están emocionados por un viaje a la playa, donde planean hacer castillos de arena. Sin embargo, cuando llegan a la playa, hay demasiada nieve. Toda la playa está cubierta de nieve, lo que significa que Peppa y sus amigos no podrán hacer castillos de arena. Pero Mamá Pig decide ir a nadar, lo cual, debemos decir, no es la mejor idea en estas condiciones. De todos modos, Mamá Pig decide meterse al agua, así que se quita la ropa y se lanza al mar. Tan pronto como entra al agua, se da cuenta de su error. Pero esperen, miremos la orilla. No hay ropa allí. En la escena anterior, Mamá Pig dejó su ropa en la orilla, pero ahora ha desaparecido. Parece que este no fue un buen día para Mamá Pig. Primero, se sumergió en agua helada, y ahora su ropa desapareció en el aire. Este próximo error es realmente extraño. Ocurre en el episodio Goldie. El pez mascota de la familia Pig, Goldie, no parece estar feliz y no está comiendo su comida, así que Peppa, George y Mamá Pig la llevan de paseo para visitar a la veterinaria, la doctora Hamster. La doctora Hamster atiende a Goldie y la familia Pig regresa a casa. Cuando llegan, Papá Pig vuelve del trabajo. Ahora viene el error. Fíjate en la vestimenta de Papá Pig. Lleva puesta una camisa blanca con una corbata, en pocas palabras, su ropa de trabajo. Pero en la siguiente escena, cuando lo volvemos a ver, está usando su ropa de casa y ya no tiene ni la camisa ni la corbata. Parece que Papá Pig puede cambiarse de ropa al instante. Ahora, este siguiente error es realmente gracioso. En el episodio El parque infantil, Peppa y George están en el parque con sus amigos. En una de las escenas, Daddy Pig se sube al tobogán, pero queda atascado al intentar deslizarse. Pobre Daddy Pig. Pero ese no es el error aquí. Para ayudar a liberar a Daddy Pig, Peppa y sus amigos se suben al tobogán. Ahora, observemos el orden en que están sentados. Primero está Peppa, luego Susie, Danny Dog, Candy Cat, Rebecca y Pedro. Hasta aquí todo bien. Pero cuando finalmente logran liberar a Daddy Pig del tobogán,
bajan uno por uno. El error es que, cuando volvemos a ver el tobogán, Rebecca Rabbit ya no está. Y eso no es todo. Cuando la escena cambia hacia Daddy Pig, podemos notar a Rebecca Rabbit saltando del tobogán. Pero el problema es que antes, ella estaba sentada detrás de Candy Cat, y aquí saltó antes que él. ¿Cómo es esto posible? Este próximo error es bastante complicado. En el episodio Lavando, Peppa, George y Mummy Pig salen a jugar en los charcos de lodo, y mientras lo hacen, accidentalmente salpican un poco de lodo en la camisa blanca de Daddy Pig. Entonces, deciden lavar la camisa. Aquí podemos ver que Mummy Pig pone la camisa blanca en la cesta de la ropa sucia y va a otra habitación a buscar más ropa para lavar. Mientras ella está ausente, Peppa pone su propia camisa en la cesta. Ahora mira con atención porque aquí viene el error. Después de que la lavadora termina de lavar, Mummy Pig saca la camisa de Peppa, pero si miramos dentro de la lavadora, está vacía. No hay más ropa dentro, pero antes vimos que Mummy Pig puso al menos 4 o 5 prendas. Y eso no es todo. Más adelante en el episodio, Daddy Pig llega a casa del trabajo y quiere su camisa para poder salir a jugar al fútbol. Si miramos dentro de la lavadora, podemos ver un par de prendas, pero después de que Peppa le da la camisa a Daddy Pig, la ropa dentro de la lavadora desaparece de nuevo. No vimos a nadie sacarla, así que ¿a dónde se fue? Tal vez la lavadora puede hacer magia, o tal vez los animadores simplemente olvidaron dibujar la ropa. Ahora veamos un error lógico en el episodio Multa de estacionamiento. Peppa Pig estaciona su auto en un lugar incorrecto y recibe una multa de la señora Coneja. Después de darle la multa, ella toma una foto de ellos. Ahora fíjate bien. Podemos ver que hay un poste junto a la señora Coneja con un letrero de no estacionar. Recuerda que el poste está al lado de la señora Coneja. Después de que ella toma la foto, la familia Pig regresa a su casa. En casa, miran la foto que tomó la señora Coneja y en la imagen podemos ver el poste con el letrero de no estacionar. Pero, ¿cómo llegó el poste a la foto? Antes vimos claramente a la señora Coneja tomando la foto desde el frente del auto, mientras que el poste estaba a su lado. No hay forma de que el poste aparezca en la foto desde ese ángulo. Esto es lo que llamamos un error lógico. En el episodio Hora de dormir, durante la introducción, como siempre, podemos notar la casa de Peppa y a la derecha el sol que está a punto de ponerse. Pero el problema es que, cuando la escena hace zoom hacia la cocina de Peppa, podemos notar que el sol sigue en el lado derecho de la casa. Sin embargo, cuando entramos a la cocina, el sol se ve a través de la ventana. Esto no tiene sentido, es un error lógico. En el mismo episodio, cuando la familia Pig está cenando junta, si miramos los platos de la cena, podemos notar que solo George ha terminado su comida. Daddy Pig, Mummy Pig y Peppa aún no han terminado la suya. Pero momentos después, cuando Daddy Pig dice que está cansado, vemos otra toma de la mesa de la cena, y si miramos el plato de Peppa, está vacío. En el episodio Compras, Mummy Pig, Daddy Pig, Peppa y George van al supermercado. En una de las escenas, podemos notar a la familia Pig en el pasillo de las verduras. Cuando Peppa pone un artículo en el carrito de compras, vemos a Daddy Pig tacharlo de la lista de compras. Y si miramos el fondo, todavía están en el pasillo de las verduras. Sin embargo, el error ocurre cuando la escena cambia a George y de repente están en un pasillo completamente diferente. En una fracción de segundo pasaron de un pasillo a otro. En el episodio El bebé cerdito, Peppa y George visitan a su prima mayor Chloe y conocen por primera vez a su nuevo hermanito Alexander. Más adelante en el episodio, los amigos de Peppa también van a ver al bebé Alexander. Aquí podemos ver que Susie está parada detrás de Zoe Zebra, pero cuando la escena hace un zoom hacia afuera, mágicamente Susie Sheep aparece delante de Zoe Zebra. En el episodio donde George necesita comer ensalada después de la pizza, notamos un suceso mágico. En una de las escenas, la abuela Pig coloca un pepino y 2 trozos de tomate en el plato de George. Como sabemos, a George no le gustan mucho los vegetales y su expresión muestra que no es precisamente lo que quería. Por lo tanto, es obvio que no quiere comer esos vegetales. Por eso, no tiene mucho sentido que,
cuando volvemos a ver su plato después de que todos terminan sus rebanadas de pizza, solo haya un trozo de tomate en él. O esto es un error, o George se comió el otro trozo cuando nadie estaba mirando, lo cual dudo. En el episodio El Club del Desayuno, Peppa y sus amigos llegan temprano a la escuela para desayunar juntos. Cuando llega la hora del desayuno, Peppa y sus amigos piden tostadas. Madame Gazelle trae una super tostadora y vemos que tiene espacio para 9 tostadas. Madame Gazelle coloca exactamente 9 tostadas en la tostadora. Después de un rato, las tostadas están listas y todos reciben una porción. Pero espera, hay 12 niños y todos tienen una tostada. ¿Cómo es posible si solo había 9 tostadas en la tostadora? Estos errores de animación me han dejado completamente tostado. En el episodio Un largo viaje en tren, Papá Pig recibe una carta diciendo que debe viajar por negocios para probar un concreto muy importante. Peppa, Mamá Pig y George deciden acompañarlo y disfrutar de un viaje en tren. Toda la familia Pig va a la estación y espera el tren. Cuando el tren llega, se sientan en sus respectivos asientos. Ahora, fíjate bien. Cuando tenemos una vista alejada del tren, notamos que hay un gato sentado en un asiento detrás de la familia Pig. Pero el problema es que cuando el tren llega a su destino, el mismo gato aparece esperando afuera del tren. Literalmente, el mismo personaje está dentro y fuera del tren al mismo tiempo. ¿Acaso son gemelos? Este error es bastante divertido. Cuando Papá Pig le pide a Mamá Pig si puede darle una papa, podemos ver que hay 5 papas dentro de la olla. Hasta aquí todo bien. Pero el problema es que, segundos después, cuando Mamá Pig acerca la olla a Papá Pig, ahora hay 6 papas en lugar de 5. Si has visto Peppa Pig el tiempo suficiente, entonces probablemente conozcas el comportamiento turbio del señor Fox. Desde robar hasta estafar, ha sido acusado de muchas cosas. Incluso en nuestros videos anteriores mencionamos cómo la policía podría buscar al señor Fox porque hay un cartel de búsqueda con el símbolo de un zorro afuera de la estación de policía. Pero hasta ahora no hemos visto ninguna evidencia concreta que pueda condenar al señor Fox. La mayoría de nosotros ya sabemos sobre la ocupación del señor Fox. Básicamente, dirige una tienda que vende todo lo que cualquiera pueda necesitar o desear. Sé que muchos de ustedes podrían estar pensando, si tiene una tienda y ya está ganando un buen ingreso, ¿por qué necesita robar? Es una pregunta válida. A partir de lo que hemos descubierto, los artículos que se venden en la tienda del señor Fox son robados de otras personas. Básicamente, el señor Fox roba un poco de todos. Por eso su tienda tiene todos los artículos que puedas necesitar. La prueba de esto se puede encontrar en el episodio El detector de metales del abuelo Pig. Aquí, Peppa y George están jugando con un robot de juguete, pero mientras juegan pierden la llave en un pasto alto. Entonces, el abuelo Pig entra a su cobertizo a sacar el detector de metales, pero cuando abre la caja no hay nada adentro. La caja está vacía. En ese momento exacto llega el señor Fox y les vende exactamente el mismo detector de metales. Incluso el abuelo Pig menciona que el detector de metales es similar al suyo. Es como mi antiguo detector. Así que básicamente, el señor Fox robó el detector de metales del abuelo Pig y se lo vendió de nuevo. El señor Fox no es solo un ladrón, también es un estafador. Estafa a otros vendiéndoles productos falsos y defectuosos. Por ejemplo, en el episodio donde el dinosaurio de George se destruye, la familia de cerdos, Omeyan, va a la tienda del señor Fox para comprar un nuevo dinosaurio para George. El señor Fox les vende un dinosaurio, pero después de jugar con él por un rato, deja de funcionar. Cuando papá cerdo intenta arreglarlo, descubre que necesita alrededor de 20 a 30 baterías para funcionar, lo cual es demasiado para un juguete pequeño. Además, la batería del dinosaurio de juguete era vieja y usada, por lo que se quedó sin energía. Básicamente, el señor Fox estafó a la pobre familia de cerdos. En este episodio, la familia de cerdos visita un restaurante elegante para celebrar el cumpleaños del abuelo Pig. En su mesa hay 4 servilletas cuidadosamente dispuestas,
una para cada miembro de la familia. Sin embargo, tan pronto como Papá Pig les pone las servilletas a Peppa y George, las otras dos servilletas desaparecen misteriosamente. Extrañamente, ni Mamá Pig ni Papá Pig llevan una servilleta, por lo que no está claro dónde fueron las que faltan. ¿Los animadores las olvidaron o esas servilletas simplemente desaparecieron en el aire? En el episodio Isla Desierta, el conejo abuelo, el perro abuelo y el cerdo abuelo van a pescar. Si miramos el bote, podemos notar que hay un asta de bandera y una palanca de cambios. Pero el error es que cuando navegan el bote y llegan a su destino, la palanca de cambios ha desaparecido. Más adelante, el bote se hunde y los tres abuelos quedan atrapados en una isla desierta. Papá Perro llega al rescate y cuando está a punto de subir al bote, podemos notar que la palanca de cambios está en su lugar, mucho más lejos del volante. Pero tan pronto como sube al bote, la palanca ahora se ha movido cerca del volante. Finalmente, cuando Papá Perro y los niños encuentran a los abuelos, la palanca de cambios ahora ha desaparecido nuevamente. En serio, ¿dónde encuentran barcos como estos? En el episodio Rebeca la coneja, Peppa y George visitan la casa de Rebeca, donde fingen ser conejos para ver qué diferentes son Rebeca y su familia. Rebeca les muestra cómo ser un conejo y menciona cuánto les gusta a los conejos comer zanahorias. Más adelante en el episodio, Mamá Coneja los llama para almorzar. Si miran con atención, podemos ver que todos tienen 3 piezas de zanahoria en su plato. Hasta ahora todo va bien, pero mientras todos se preparan para comer, George se niega a hacerlo. Cuando la escena se acerca a George, miren el plato de Peppa al lado del suyo. Está vacío. Pero literalmente, hace unos momentos había 3 zanahorias en su plato. A menos que Peppa haya comido 3 zanahorias en un milisegundo, este es un error de animación. En el episodio La casa de Madame Gazelle, Peppa, George, Mamá y Papá Cerdito han ido a visitar a Madame Gazelle. Cuando entran a la casa, la familia pronto se da cuenta de que su casa está siendo empujada por el árbol alto al lado. Ahora, mira con cuidado aquí. Podemos ver que no hay nada en la rama del árbol. Pero más adelante en el episodio, cuando el señor Bull sube al árbol, podemos notar un búho, un nido de pájaro y una colmena. Pero antes vimos claramente que no había nada en el árbol. En el episodio Charcos de barro, Peppa y su hermano pequeño George están emocionados de jugar afuera, pero está lloviendo. Tristemente, Peppa y George son vistos esperando a que pare la lluvia. Hasta ahora, todo bien. En la escena donde Peppa y George se apresuran a saltar en sus charcos de barro favoritos una vez que la lluvia para, un error está a punto de suceder. Cuando George salta de su pequeño asiento, mira cómo su cuello se separa de su cuerpo por una fracción de segundo. ¡Oh, Dios mío! Se siente como si los animadores presionaran copiar y pegar demasiadas veces. Pobre pequeño George. Ahora, este próximo episodio tiene muchos errores divertidos. En el episodio Trampolines, Peppa y sus amigos visitan un parque para divertirse. Al llegar, podemos ver claramente que la oveja Susie lleva botas azules. Sin embargo, cuando llega el momento de que todos se las quiten antes de saltar, las botas de Susie han cambiado mágicamente a morado. Parece que los animadores no pudieron resistirse a cambiar de color nuevamente a mitad de escena. En el episodio El cumpleaños de Papá Pig, Mamá Pig, Peppa y George preparan un regalo de cumpleaños especial para Papá Pig. En la escena donde Mamá Pig vierte toda la masa del pastel en el molde, podemos ver que el recipiente está vacío. Cuando Mamá Pig pone el pastel en el horno, el mismo recipiente que sostiene Peppa ya no está vacío. ¿Cómo tiene sentido eso? Antes de eso, vimos a Mamá Pig sostener el mismo tazón, y estaba vacío. Ahora está lleno nuevamente. Ese es un gran error. Otro error que sucede en la cocina mágica de Mamá Pig está en el episodio Panqueques. Mamá Pig hace panqueques y Peppa y George la ayudan. Cuando miramos todos los ingredientes en la mesa, uno que realmente se destaca es una jarra de leche que está llena ligeramente por encima del asa. Después de que Mamá Pig vierte la leche en la mezcla de harina, observa
que la leche permanece al mismo nivel que antes. Parece que esa jarra también es mágica, como la cocina de Mamá Pig. Avanzando al comienzo del episodio El corte de energía, Peppa y George están bailando felices juntos en la sala de estar de la familia. Presten mucha atención a la posición del estéreo. De repente, el estéreo se deforma y las luces se apagan, haciendo que Peppa y George dejen de bailar. Peppa y George corren hacia Papá Pig y le preguntan por qué la casa está tan oscura de repente. Mamá y Papá Cerdo les explican que la casa tiene un corte de energía y que, con suerte, la electricidad regresará pronto. Después del corte de energía, todas las luces se encienden nuevamente, y también el estéreo. Pero espera un segundo, ¿lo notaron? El estéreo ahora está mirando hacia la otra dirección. Esta es la posición del estéreo antes y después del corte de energía. Aquí en esta escena vemos claramente un bote de basura ubicado cerca del mostrador de la cocina. Sin embargo, cuando Peppa pasa corriendo con un caballo de juguete, un momento después, el bote de basura se ha ido. En su lugar, ahora hay contenedores de reciclaje. Este cambio repentino plantea la pregunta de si fue un simple error de continuidad o si alguien reorganizó la cocina a mitad del episodio. Volviendo al episodio Richard Rabbit viene a jugar, cuando Susie Sheep entra a la habitación, si miramos la pared, podemos notar que hay dos dibujos, uno de un elefante y otro de un hada. Pero cuando la escena se aleja un poco, los dibujos ahora están en una posición diferente, mucho más altos en la pared que antes, incluso más altos que la cama. En el episodio La playa, la familia cerdita va a la playa para pasar un día divertido. Cuando llegan, Peppa comienza a sacar los juguetes de la canasta, toallas, baldes, palas y una pelota. Pero el error ocurre después de que Mamá Cerdita les aplica protector solar a Peppa y George. Si miramos detrás de ellos, podemos notar que el balde y las palas ahora están de regreso en la canasta, aunque antes vimos claramente a Peppa sacándolos. Al comienzo del episodio El dentista, podemos ver a George y Peppa cerca del lavabo, preparándose para cepillarse los dientes antes de irse a la cama. Si echamos un vistazo al fregadero, podemos ver que está completamente lleno de agua. Sin embargo, en el siguiente cuadro, el fregadero está completamente vacío. Parece que ese fregadero se drena más rápido que mi motivación un lunes por la mañana. En el episodio de Halloween, Madame Gazelle revela su lado inquietante cuando se muestra que no proyecta sombra. Sin embargo, esta no es su única habilidad misteriosa. Al presentar a Emily Elephant al resto de la clase, Madame Gazelle se encuentra directamente detrás de ella. Pero cuando la cámara se enfoca en Emily en un primer plano, Madame Gazelle ha desaparecido por completo. Es como si se hubiera desvanecido en el aire. Ya sea un error de animación o un guiño deliberado a su naturaleza espeluznante, definitivamente es algo desconcertante. Ahora, este próximo error es realmente interesante. En el episodio El paseo en globo, Peppa y su familia van a una feria de la ciudad. En la feria, Miss Rabbit está organizando un sorteo donde el ganador puede viajar en el globo aerostático. Ahora, en esta escena, podemos notar que al lado del puesto de Miss Rabbit hay un globo aerostático y al lado del globo no hay nada. Pero el error es cuando Peppa gana el sorteo. Los vemos despegando en el globo aerostático. Note que hay dos mástiles de bandera al lado del globo, pero antes vimos claramente que no había nada al lado del globo. Y eso no es todo. Hay más errores en este episodio. Cuando el globo está volando alto en el cielo, Peppa comienza a cantar una canción. Ahora, acerquémonos un poco aquí. Podemos ver que Peppa está entre papá y mamá cerdito. Pero el problema es cuando la escena se acerca a Peppa. De repente, ahora está parada en la esquina, sin nadie detrás de ella. Y también aquí podemos ver una cuerda de ancla frente a Peppa. Pero momentos después, cuando Peppa deja caer accidentalmente a su osito de peluche, podemos notar que la cuerda de ancla ahora ha desaparecido. Y hay más. Cuando van a rescatar a Teddy, todavía no podemos ver la cuerda de ancla,
pero momentos después aparece mágicamente frente a Papá Cerdito. En serio, parece que este globo aerostático es mágico. Durante el picnic familiar, la preparación en la manta incluye una modesta selección de alimentos con solo 2 sándwiches. Sin embargo, en la siguiente escena, los 4 miembros de la familia sostienen sándwiches. ¿De dónde salieron los extras? Para aumentar la confusión, aparecen 2 platos nuevos en el suelo y vasos de jugo de naranja se materializan repentinamente. Uno al lado de Mamá Pig y otro junto a Papá Pig. Incluso el cartón de jugo de naranja, que antes era visible, desaparece sin explicación. Parece que la comida del picnic tiene poderes mágicos de multiplicación. En el episodio sobre la canción infantil notamos un error muy gracioso que algunas personas notaron. Cuando los niños salen de la escuela para cantar la canción de Danny Dog, podemos ver que forman una sola línea con Danny, Peppa y Pedro, al frente, seguidos de otros niños, y solo entonces vemos a George, que está detrás de Wendy Wolf. Pero momentos después de que Danny comienza a cantar y vemos la línea de los niños nuevamente, el problema es que George ahora está detrás de Susie Sheep. Pero antes vimos claramente que George estaba muy detrás de la línea. Tal vez George decidió cortar la línea, lo que debemos decir que no es algo agradable de hacer. Este próximo error se encuentra en el episodio Pelota que rebota. Peppa y sus amigos están jugando fútbol y también podemos notar 4 árboles con frutas. Pero segundos después, todas las frutas de los árboles desaparecen. Sin embargo, cuando Rebecca Rabbit marca un gol, las frutas reaparecen nuevamente. En serio, ¿qué pasa con estas frutas? En el episodio Prueba de ojos, Peppa visita la clínica de Daddy Pony para que le revisen la vista y ver si necesita gafas. Mientras el examen de la vista se desarrolla sin problemas, algo extraño sucede en el fondo. En el estante detrás de Peppa hay varios pares de anteojos en exhibición. Al principio podemos ver claramente un par de anteojos verdes justo detrás de ella. Sin embargo, en la siguiente escena, cuando Daddy Pony está probando sus ojos, los anteojos verdes han cambiado misteriosamente a un par morado con marcos cuadrados. Parece que los animadores no pudieron seguir el rastro del color y la forma originales. En el episodio El nacimiento del cumpleaños de Papá Cerdito, Peppa, George y Mamá Cerdita están preparando una sorpresa para Papá Cerdito. En una de las escenas, vemos que mientras Peppa y George llevan baldes de agua, Mamá Cerdita sale de la casa con un total de 4 globos. Pero cuando la familia termina de atarlos a las ramas de los árboles, vemos un total de 6 globos, 2 más de lo que vimos en primer lugar. Debe haber sido un milagro de multiplicación de globos. Pero todavía hay un misterio que involucra a estos mismos globos. Note que cuando Papá Cerdito llega y es llevado al lugar, los colores de los globos son diferentes de cuando fueron colgados. Específicamente, los globos amarillos y rosados cambian de lugar de repente. Tal vez estos globos son mágicos. En el episodio El estanque de peces, Papá Cerdo está ansioso por llevar a Peppa y George a visitar un estanque de peces que solía visitar cuando era un cerdito. En una de las escenas, George y Peppa tienen un helado en sus manos mientras caminan hacia el estanque. Cuando Papá Pig está hablando con la señorita Conejo, la escena se acerca y luego se aleja nuevamente. Pero esperen, ¿a dónde se fue el helado de Peppa y George? Es imposible que se lo hayan terminado de un bocado. En el episodio Máscaras, todos los estudiantes en el grupo de juego de Peppa se están haciendo una máscara. En una de las escenas podemos notar varios juguetes y artículos en la parte superior del mostrador dentro del aula. Si miramos de cerca, podemos ver que hay 2 libros de un lado, después de eso un vaso lleno de lápices de colores, y luego un juguete, un bloque de letras y 3 bloques de letras apilados uno sobre el otro. Sin embargo, después de que todos los niños terminaron sus máscaras, notan que el juguete y los bloques de repente han intercambiado lugares, con el juguete ahora en el borde del mostrador y los bloques se movieron al otro lado. Parece que estos juguetes pueden moverse solos. En el episodio Kylie Kangaroo, Kylie y su familia visitan a los cerditos.
cuando toda la familia cerdita sale a saludarlos, podemos notar que Peppa y George están parados justo enfrente de papá y mamá cerdita. Pero el problema es que cuando la escena se acerca a Peppa y George, papá y mamá cerdita desaparecen del cuadro. Más adelante, cuando Peppa le muestra a Kylie cómo saltar en charcos de barro, el tamaño del charco cambia mágicamente. Al principio es bastante pequeño, pero cuando otros personajes comienzan a saltar, el charco crece de repente. En una escena del episodio La nueva mamá dinosaurio de George, papá cerdo intenta que George y Peppa se vayan a la cama. Si miramos por la ventana, podemos ver que es de noche y hay una luna. El error aquí es que en el siguiente cuadro, la luna desaparece de repente. En el episodio El señor Piernas Largas, George y Peppa se hacen amigos y juegan con una araña. Peppa y George juegan juntos con su casa de muñecas y hacen una fiesta de té. Cuando Peppa abre la casa de muñecas, podemos ver una pared de la casa de muñecas detrás de ella. Unos cuantos fotogramas más tarde, la pared no se ve por ningún lado. ¿Se cansó de la fiesta del té y huyó? En el episodio Richard Rabbit viene a jugar, Peppa y George están jugando en su habitación cuando llega Richard. Como podemos ver, está bastante desordenada y los juguetes están esparcidos por todas partes, mientras que la canasta de juguetes está vacía. Después de que George invita a Richard a jugar, podemos notar que la habitación está menos desordenada que antes, y también que la canasta de juguetes ahora está llena. Podrías pensar que Peppa probablemente limpió la habitación, pero eso no puede ser posible porque estaba ocupada construyendo una casa con bloques. En el episodio Día de Deportes, es el primer día de deportes en la escuela de Peppa. Peppa piensa que debería ganar al menos una copa porque es muy buena en todo. Peppa y Susie Sheep no se dan cuenta de que la carrera ha comenzado y se quedan atrás debido a sus discusiones. Solo comienzan a correr cuando papá cerdito grita en voz alta que la carrera ha comenzado, pero lamentablemente es demasiado tarde. Rebecca Rabbit toma el primer lugar. Ahora quiero que prestes mucha atención cuando Rebecca Rabbit recibe el trofeo. Como podemos ver, todos la están animando, incluso Susie Sheep. El error es que cuando la escena cambia, Peppa y Susie siguen discutiendo en la pista de carreras, pero vimos a Susie entre todos los demás estudiantes animando a Rebecca. ¿Cómo es eso posible? En otro episodio, vemos a la familia de cerdos caminando hacia la casa de la abuela Pig. Afuera de la casa se encuentran con el señor Wolf, que está vestido con un traje morado, con una camisa y corbata debajo. Sin embargo, cuando todos se dirigen al interior para almorzar, la camisa y la corbata del señor Wolf han desaparecido por completo, como si se hubieran desvanecido en el aire. Pero eso no es lo único extraño. En una escena, la abuela Pig coloca una fuente grande llena de papas en el medio de la mesa de la cocina, mientras el abuelo Pig habla con entusiasmo sobre cuánto ama las papas. La cámara se desplaza hacia atrás para mostrar toda la habitación. De repente, todos los personajes tienen una papa en su plato, pero el plato de servir y las papas sobrantes han desaparecido. ¿Podría haber tenido el señor Wolf más hambre y haberse devorado todo el plato de papas? Esto podría explicar su comentario anterior sobre tener mucha hambre. Peppa gana su primera estrella del grupo de juego por crear un dibujo increíble de su casa. Cuando muestra con orgullo su obra de arte a Madame Gazelle, el fondo de su dibujo es blanco liso. Más adelante en el episodio, cuando lo cuelga en la pared del aula, el fondo sigue siendo blanco. Todo parece consistente hasta ahora. Sin embargo, después de un flashback con Papá Pig como un joven estudiante, el dibujo reaparece, pero esta vez el fondo ha cambiado a azul. No hay explicación para esta transformación repentina. ¿Podría ser que los animadores decidieron que el fondo blanco no era lo suficientemente emocionante y lo cambiaron a mitad del episodio? En el episodio La nueva carretera del señor Bull, el señor Bull y su hermano le informaron al doctor Hamster que su clínica para animales enfermos está justo en el medio de la carretera. Aquí podemos ver que el trabajo está supervisado por el señor Conejo.
note que aparece y sube la colina donde está la casa del doctor. Hámster. Pero el problema es que hace unos momentos había excavadoras exactamente en ese lugar donde el señor Conejo caminaba con tanta calma. También hay otro error interesante. Al comienzo del episodio vemos al señor, Rinoceronte y otro personaje en las excavadoras. Pero el problema es cuando el señor Conejo, junto con los hermanos Bull, decidieron que deberían hacer un túnel. Las excavadoras están vacías y los dos hermanos se meten en ellas. Pero antes había operadores dentro de ellos. En serio, los animadores realmente necesitan decidir quién va a conducir las excavadoras. En el episodio El Museo, Peppa va con su familia a explorar un museo. En una escena, Peppa está mirando una corona en un estante. Podemos ver que detrás de ella hay una pared morada. Pero cuando se acerca a Peppa, la pared morada ha desaparecido y en su lugar hay una vitrina. En otro episodio, Peppa y su familia disfrutan unas emocionantes vacaciones en Australia. Al principio, podemos ver claramente una parrilla de barbacoa colocada cerca de la puerta principal de la casa de la señora Canguro. Más tarde, el grupo se embarca en una aventura submarina a bordo del submarino de la señora Canguro para explorar la Gran Barrera de Coral. Sin embargo, cuando regresan de su viaje, la parrilla ha desaparecido misteriosamente. A menos que alguien se haya colado y la haya robado mientras estaban fuera, debería seguir en el mismo lugar. Tal vez Australia tenga su propia versión del señor Zorro. Cuando la familia de Peppa llega a la casa del hermano de Daddy Pig, vemos claramente la manija de la puerta en un lado. Sin embargo, una vez dentro, la manija parece haber cambiado mágicamente al lado opuesto. Además, la puerta, que quedó abierta de par en par cuando entró la familia, ahora está misteriosamente cerrada. Para hacer las cosas aún más extrañas, la familia de Chloe se muestra parada junto a la puerta, por lo que deberían haber notado si alguien la cerró. Estas inconsistencias crean una secuencia desconcertante que no cuadra del todo. En otro episodio, Peppa y George están explorando el invernadero con el abuelo Pig. En una escena, mientras el abuelo Pig lanza una pelota de fútbol hacia el invernadero del abuelo perro, podemos ver una regadera y algunas macetas boca abajo cerca. Sin embargo, cuando el abuelo perro le devuelve la pelota de fútbol al abuelo Pig, esas macetas y la regadera desaparecen sin explicación. Más adelante en el episodio, cuando Peppa, George y el abuelo Pig entran al invernadero, la regadera y las macetas reaparecen, ahora colocadas al lado de una planta gigante. Curiosamente, si retrocedes al principio del episodio, estos objetos no estaban cerca de la planta gigante. Casi parece como si la regadera y las macetas decidieran moverse por su cuenta. La Superpapa hace una gran entrada en la escuela de Peppa para rescatar al señor Potato, que de alguna manera se quedó atrapado dentro de su auto. Usando su supuesta superfuerza, Super Potato levanta el techo de vidrio del auto para liberarlo. Aquí es donde aparece el error. Antes de que Super Potato retire por completo el techo, Mr. Potato logra escapar a través del techo de vidrio de todos modos, como si atravesara mágicamente un material sólido. Mientras el episodio intenta mostrar a Super Papa como el héroe, parece que el señor Potato es el que tiene superpoderes. En el episodio Llaves perdidas, Peppa y su familia se van de viaje a un pintoresco lugar en la montaña. En el camino hacia abajo, Papá Cerdito pierde las llaves del auto en el desagüe. Para sacarlas, deciden comprar una caña de pescar. La señora Conejo les vende una, y Papá Cerdito arroja el sedal al desagüe. Lamentablemente, el hilo de pescar no es lo suficientemente largo para alcanzar las llaves. Ahora, presten atención porque aquí viene el error. La señora Conejo decide tirar una piedra al desagüe para comprobar su profundidad, y se escucha un sonido de chapoteo, lo que significa que hay agua en el fondo. Más adelante en el episodio, el señor Toro llega con una grúa y la utiliza para obtener las llaves, pero mira abajo, no hay rastro de agua. Sin embargo, antes, cuando la señora Conejo arrojó la piedra, claramente escuchamos un sonido de salpicadura. Es un error extraño. En el episodio Museo de Ciencias,
Peppa y su grupo de juego hacen un viaje emocionante al museo. O tal vez debería llamarse el Museo del Error, porque está lleno de pequeños fallos. Por ejemplo, cuando el grupo ingresa por primera vez, hay un marco de fotos en la pared detrás de Miss Rabbit. Sin embargo, cuando la cámara se acerca a ella, el marco desaparece misteriosamente. Ese no es el único error extraño. Un poco más tarde, vemos al abuelo conejo realizando un experimento científico. Después de mezclar algunas soluciones, coloca un recipiente en el estante junto a él, pero momentos después, cuando el grupo se traslada a otra sección del museo, el recipiente ha desaparecido por completo. ¿Acaso el abuelo conejo mezcló accidentalmente algo de magia en su experimento y logró hacer desaparecer el recipiente? En otro episodio, Peppa y su familia disfrutan unas emocionantes vacaciones en Australia. Al principio, podemos ver claramente una parrilla de barbacoa colocada cerca de la puerta principal de la casa de la señora Canguro. Más tarde, el grupo se embarca en una aventura submarina a bordo del submarino de la señora Canguro para explorar la Gran Barrera de Coral. Sin embargo, cuando regresan de su viaje, la parrilla ha desaparecido misteriosamente. A menos que alguien se haya colado y la haya robado mientras estaban fuera, debería seguir en el mismo lugar. Tal vez Australia tenga su propia versión del señor zorro. Y ahí lo tienes. Algunos de los errores más divertidos que se esconden en Peppa Pig. Si bien estos pequeños errores pueden hacernos reír o rascarnos la cabeza, no le quitan el encanto del programa. Después de todo, nadie es perfecto, ni siquiera Peppa y sus amigos. ¿Conoces algún error más? Déjanos saber en los comentarios a continuación. No olvides darle me gusta, suscribirte y presionar el icono de la campana para obtener más contenido divertido como este. Te invitamos a ver el siguiente video que te está apareciendo por pantalla. Nos vemos allí. En el episodio Venta de objetos varios, el grupo de juego de Peppa está realizando una venta de objetos varios para recaudar dinero para un techo nuevo. Madame Gazelle les pide a todos que traigan algo para vender. Si echamos un vistazo al aula, podemos ver que Miss Rabbit está en la parte de atrás del salón, cerca de la pared. Frente a ella están Mamá Gata y Madame Gazelle, posicionadas en el medio de la habitación. Hasta ahora, todo bien. Cuando la escena se acerca a Mamá Gata, se puede detectar un error. Mira dónde está posicionada ahora. Está en el lugar donde estaba Miss Rabbit hace unos momentos, cerca de la pared y la ventana, mientras que unos pocos cuadros antes estaba en el medio de la habitación, al lado de Madame Gazelle. Me pregunto si Mamá Gata se inscribió en un curso intensivo de teletransportación. Como todos sabemos, en el universo de Peppa Pig, todos son animales parlantes, a excepción de algunos humanos y vegetales parlantes. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos animales en el programa siguen siendo animales y otros son humanos? Sabemos que Peppa Pig es un cerdo parlante con características humanas, al igual que el resto de su familia y amigos. Tienen interacciones humanas, problemas humanos, pero ¿por qué hay otros animales en el programa que solo son animales? Por ejemplo, los patos en Peppa Pig no hablan, nadan alrededor del estanque y graznan, como los patos normales. Polly el loro también es solo un loro, es la mascota de la abuela y el abuelo Pig. En realidad, hay varias mascotas en Peppa Pig que no hablan, son solo mascotas. Algunas teorías de los fanáticos sugieren que son esclavos de la comida. Otros dicen que originalmente todos los animales del mundo de Peppa eran animales de granja, pero se rebelaron contra su granjero humano para crear una sociedad donde los animales sean iguales, libres y felices. En el mundo de Peppa, los humanos ya no están en la cima de la cadena alimentaria. En cambio, los mamíferos han subido de rango y todos los animales menores han asumido roles subordinados. Si has estado viendo Peppa Pig durante mucho tiempo, entonces probablemente recuerdes varios episodios de Navidad y cumpleaños en la serie. Siempre hay celebraciones con muchos contratiempos hasta el final feliz de los episodios. Pero, como todos saben,
A medida que pasan los años, es normal envejecer. Entonces, ¿por qué es que incluso después de tantas navidades y cumpleaños, nadie envejece en Peppa Pig? Han pasado 20 años desde que se lanzó el programa y Peppa todavía tiene 4 años. Eso es realmente espeluznante. La única explicación que tiene sentido es que el tiempo está congelado en este universo y solo celebran estas fechas especiales para no volverse locos. ¿Te imaginas estar atrapado en una edad para siempre? ¿Podría ser que los residentes de Peppa Town sean inmortales? Tal vez lo sean. En el episodio Campamento Escolar, Peppa y su grupo de juego salen de campamento con su maestra, Madame Gazelle. Una vez que finalmente llegan a su ubicación, podemos ver que nuestra amada Peppa lleva una mochila morada. Peppa y Susie Sheep no pueden esperar para finalmente armar sus carpas. Pero esperen, ¿ven que la mochila de Peppa cambió de color repentinamente? Primero era morada y ahora es roja. Pero eso no es todo. Cuando tenemos una descripción general del sitio para acampar, podemos notar que la mochila de todos desapareció repentinamente. Más adelante en el episodio, cuando es de noche, Susie Sheep sale de la carpa con una antorcha roja. Sin embargo, cuando llega a la tienda de Madame Gazelle, el color de su antorcha ahora es repentinamente morado. Estoy empezando a pensar que Peppa y sus amigos no son cerdos, sino magos que olvidaron sus túnicas de Hogwarts. Chloe tiene un teatro de marionetas y hace marionetas de Peppa, George, el tío Pig y ella misma. Hacen un espectáculo de marionetas después del almuerzo y aquí es donde ocurre el error. Si miramos la cama, se puede ver que hay un oso panda de juguete encima de la cama y una pelota en la parte inferior de la misma cama. Sin embargo, unos pocos cuadros más tarde, los elementos desaparecieron por completo. Tal vez el panda se aburrió y se fue, o la pelota simplemente rodó en busca de una nueva aventura. Peppa y George visitan el patio de recreo con sus amigos. En una de las escenas, Papá Cerdito intenta ayudar a George a bajar por el tobogán, pero se queda atascado. Peppa y sus amigos suben para ayudar al pobre Papá Cerdito subiéndose al tobogán. Ahora quiero que prestes mucha atención al orden de los niños. Primero tenemos a nuestra querida Peppa, luego a Susie, Danny Dog, Candy Cat, Rebecca Rabbit y Pedro. Cuando los niños liberan con éxito a Papá Cerdito y se deslizan por el tobogán, uno por uno, se puede detectar un error muy grande. Cuando volvemos a ver el tobogán, podemos ver que Rebecca Rabbit ya no está allí, pero cuando la escena cambia a Papá Cerdito, reaparece mágicamente de la nada saltando delante de Candy Cat. El problema aquí es que antes estaba sentada detrás de ella. ¿Cómo lo hizo? Rebecca Rabbit logró hacer eso. ¿Es secretamente una ninja o sobornó a los animadores con zanahorias adicionales para darle el centro de atención? De cualquier manera, alguien debe investigar esta magia del patio de recreo. Lo siguiente no es un error, sino un truco de magia. En el episodio El show navideño del señor Potato, todos los estudiantes del grupo de juego de Peppa se reúnen en un teatro para ver el espectáculo en vivo del señor Potato. Observe que Peppa está sentada en la última fila con algunos de sus amigos. En la fila frente a la de Peppa podemos ver un gato marrón. Ahora presten mucha atención. El error aquí es mágico. Momentos después, cuando Madame Gazelle dice que el espectáculo está por comenzar, el gato marrón sentado al frente de Peppa se ha teletransportado a la primera fila. Pero eso no es todo. Justo cuando el espectáculo está a punto de comenzar, Pedro, Pony, dice que necesita ir al baño. Ahora, concéntrense en los dos personajes sentados al lado de Freddy Fox. Tan pronto como Pedro pasa por el pasillo, los dos asientos ahora están vacíos, pero hace unos segundos estaban ocupados. Después de que Pedro regresa del baño, la escena se aleja nuevamente y, por supuesto, el gato mágicamente vuelve a sentarse en la primera fila. ¿Qué tipo de engaño está sucediendo aquí? En el episodio en el que Peppa y George encuentran la ropa vieja de mamá y papá cerdo, deciden usar el vestido y pretender ser sus padres.
Más adelante en el episodio podemos notar que la ropa de Peppa y George está toda embarrada y también que Peppa está usando lápiz labial. Pero el error está justo cuando Peppa Pig se quita su vestido. Podemos notar que el labial también desaparece. No creo que el labial funcione así. Ahora, este siguiente es un error de continuidad. En el episodio Pintura, Peppa y George van a pintar en la cocina. Si echamos un vistazo a los elementos en la mesa, podemos ver que hay 3 colores: azul, rojo y amarillo, y 2 pinceles. En esta escena podemos ver que Peppa tiene pintura amarilla en su pincel. Sin embargo, cuando la escena cambia de George a Peppa, no hay nada en su pincel, y ella no pintó en su lienzo, ya que no había nada en la pintura. Ahora, continuemos con algunos errores de animación más. Este próximo episodio está lleno de algunos errores de animación divertidos. En el episodio, el Capitán Peppa Pig, Peppa y su familia toman prestado el bote del abuelo Pig para pasar un día en el río. En la escena en la que se acercan a un puente, tomemos un vistazo a dónde está parada Mamá Cerdita. Si echamos un vistazo al poste, notamos que no hay nada allí. Unos momentos más tarde en el episodio, cuando están navegando por el agua, de repente aparece una campana de la nada. Pero eso no es todo. Más adelante en el mismo episodio, otro error se puede encontrar en la escena donde Mamá Pig está dirigiendo el bote. Si echamos un vistazo a la parte trasera del bote, no hay nada allí. Sin embargo, un tiempo después aparece un cilindro negro de la nada. ¿El bote tiene poderes mágicos o los animadores pensaron que nadie se daría cuenta? Se puede encontrar un error similar, pero más notable en el episodio Natación, donde Peppa y su familia van a nadar. El pobre George está un poco nervioso al principio, pero pronto comienza a divertirse con su amigo Richard Conejo. Peppa, como siempre, se lo pasa genial chapoteando en la piscina. ¿Sabes quién no se lo pasa muy bien? Los pobres animadores. Al principio del episodio, podemos ver vestuarios con 4 puertas. Los colores, de izquierda a derecha, son azul, verde, amarillo y rojo. Pero cuando llegamos al final del episodio, pasa algo extraño. Los colores de las puertas están completamente invertidos. Ahora, de izquierda a derecha, son rojo, amarillo, verde y azul. ¿La familia de Peppa nadó tanto que estropearon el orden del universo? O tal vez esas puertas solo están probando una nueva apariencia. En el episodio Día Perfecto, Peppa Pig y su familia visitan el centro comercial donde tienen el día más perfecto. Cuando entran, Peppa está fascinada con todas las tiendas y la gente. Mamá Cerdita va al spa de Miss Rabbit para relajarse un poco. Una vez que llegan, podemos ver que el señor Bull está disfrutando de un masaje muy agradable y relajante, mientras que Mamá Cerdita está disfrutando de un momento de relajación. George, Papá Cerdito y Peppa deciden salir del spa y explorar el centro comercial. Mientras lo hacen, pasan por una tienda de porcelana. ¿Y adivina qué? En la tienda de porcelana podemos ver al señor Bull, pero hace unos segundos estaba recibiendo un masaje en el spa. Es imposible que haya llegado tan rápido, a menos que tenga algunos poderes de supervelocidad como Sonic. Otro error en este episodio se puede encontrar cuando salen del centro comercial después de un día perfecto. Ahora, pausemos esta escena y echemos un vistazo a los símbolos que se colocan a cada lado de la puerta. Podemos ver que hay 3 en cada lado. Cuando rebobinamos el episodio y volvemos al principio, mira cómo hay 4 señales a la izquierda y 3 señales a la derecha.